Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por otro día más de vida. Y damos gracias a Dios porque es otro día en el que Dios nos regala para poder orar, escudriñar su palabra, aprender más de Él y aplicar lo que Él nos da a nuestras vidas. Y poder ver cómo Él tiene el control de todo nuestro ser. Y hoy vamos a ver este tema: la suficiencia es Dios. Y para ello vamos a tomar como base el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos del 15 al 17. Dice la palabra de Dios en este pasaje: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: «Ah, señor mío, ¿qué haremos?» Él le dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo: «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Imagínate, hermano, despertar completamente rodeado de enemigos. Tú te despiertas y ves que tu casa está rodeado de personas que te quieren tomar como preso. Y la pregunta aquí es: ¿cómo reaccionarías? ¿Con temor y desesperación? ¿O habrías visto a tus enemigos como polvo en relación al poder de nuestro Dios? Y esto fue lo que le ocurrió a Eliseo, un profeta de Dios. Se encontró en esta situación después de haber dado consejos valiosos al ejército de Israel. El rey de Siria decidió tomar a Eliseo como prisionero y envía un ejército a la ciudad donde estaba el profeta. Y ahí en la oscuridad los guerreros sirios rodearon la ciudad. Y dice la palabra de Dios que el sirviente de Eliseo despertó temprano en la mañana para comenzar su rutina habitual y se encontró al salir con el ejército enemigo, con el ejército de sirios. Y él, envuelto en pánico, le gritó a su amo: «¿Qué vamos a hacer?». Creo que como cristianos reaccionaríamos muy semejante al siervo de Eliseo. Cuando nos vemos confrontados con alguna crisis repentina, las dificultades obvias de la situación nos hacen dolorosamente conscientes de la insuficiencia de nuestros propios recursos. Y tal vez estemos pensando en esta pandemia que estamos viviendo, pero esta situación también trajo otras situaciones que estamos pasando, como cosas nuevas que estamos viviendo en el hogar, en la forma de trabajar, en la forma en que trabajan los estudiantes, que ahora es por internet, que entregan todo por línea. Y son demandas que no esperábamos y por lo tanto pueden ser difíciles de cumplir. Y a medida que aumentan las presiones porque no podemos salir a realizar nuestras actividades como estamos acostumbrados, sentimos cada vez más la necesidad de recibir ayuda de alguna fuente fuera de nosotros mismos. Pero déjame decirte que como hijos de Dios no somos los únicos que nos hemos sentido así. Podemos ver a través de la Biblia cómo siervos de Dios pasaron por el mismo predicamento. Por ejemplo, Moisés. Moisés sabía lo que era sentirse insuficiente. Él estaba tranquilo, apacentando las ovejas de su suegro, cuando de repente hay un giro en su estilo de vida
y Dios lo pone en una situación totalmente nueva para él, la cual consistía en volver a Egipto y liberar al pueblo hebreo de la esclavitud. Y yo creo que estás pensando en varias historias donde varios personajes de la Biblia se sintieron insuficientes. Podemos ver la historia de Gedeón también en Jueces capítulo 6 versículos del 11 al 15. Pero estos hombres hicieron algo de suma importancia. Ellos reconocieron su insuficiencia delante de Dios. Y déjame decirte que cuando uno reconoce que es incapaz de hacer las cosas delante de Dios, es como podemos dar el primer paso. Porque cada uno de esos hombres a los que vemos en la palabra de Dios, reconocieron que no podían, porque lo más seguro es que fracasarían cada uno de ellos. Y cuando el siervo de Eliseo manifestó su aflicción ante la aparente imposibilidad de la situación que se había presentado, el profeta Eliseo hizo dos cosas. Primero, proclamó su fe. Él declaró su convicción de que Dios ya tenía el asunto en sus manos. Eliseo le dice a su siervo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y después oró y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo, dice la palabra de Dios. Y esto nos indica que una vez que reconocemos nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad, debemos tratar esas situaciones que estamos pasando de una manera constructiva. Lo primero es pedir a Dios que abra nuestros ojos para tener una nueva comprensión de la suficiencia de los recursos divinos que están a nuestro alcance. Y segunda, debemos allegarnos a Dios por fe y hacer nuestros aquellos recursos para la vida diaria. Ahora, ¿cuáles son aquellos recursos que Dios nos da? Y Dios nos la revela en su palabra. Dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y sólo cuando nos volvemos a su palabra, y sólo entonces es así como podemos descubrir que todos los recursos que están a nuestro alcance son nada más y nada menos que Dios mismo. Cuando Moisés ponía pretextos para evadir su llamamiento, Dios le dijo: ve, porque yo estaré contigo. Cuando Gedeón trató de evadir su llamamiento para liberar a Israel de la opresión de los madianitas, Dios le respondió: yo estaré contigo. Y Pablo, al enfrentarse con las tremendas demandas de la obra misionera, exclamó: y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y Dios rápidamente le hizo ver que nuestra suficiencia viene de Dios. Dice la palabra de Dios en la segunda a los Corintios capítulo 3 versículo 5. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios.
Sí, nuestra suficiencia viene de Dios, pues sabemos que Dios es todopoderoso y Él puede hacer las cosas mucho mejor de la que le pedimos que haga en nuestra vida. Por lo tanto, hermanos, cuando nos enfrentamos con situaciones que parecen imposibles para nosotros, debemos decir, como Pablo dice en sus cartas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y quitar de nuestra mente ese pensamiento que probablemente el diablo quiere poner en nuestras vidas, que estas cosas, estas circunstancias que estamos pasando, nos rebasan y que probablemente no podamos resolverlo con nuestras propias fuerzas. Y es verdad, porque nuestra suficiencia viene de Dios, no viene de nosotros mismos, viene de nuestro Señor Dios Todopoderoso, porque Él nos capacita y a través de su palabra podemos ver cómo Él nos sostiene, porque tenemos a su Espíritu Santo que nos ayuda a seguir adelante. Confiemos en Dios, hermanos, y que todas estas cosas que estamos pasando, que son nuevas para nosotros, confiemos en que Dios tiene el control. Y seguir nosotros como Josué, esforzándonos, siendo valientes, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios les bendiga.